Hoy presentamos ante ustedes el relato La sangre del Tunal, una historia de identidad, raíces y el despertar de una herencia ancestral, un viaje a través de la memoria y conexión con nuestros antepasados. Mi vida fue tranquila hasta los 17 años, cuando salí de la casa materna buscando prosperar. La capital potosina me recibió con su bullicio de asfalto y miradas que esquivaban mi piel morena y mis manos agrietadas de quien creció entre las espinas y las cardonas. Era la foránea, la que pagaba más por su cuarto, la que memorizaba textos ajenos y estudiaba sin cesar. Mis ratos de descanso los pasaba observando el paso de la vida a través del enorme ventanal localizado junto al pórtico de esa casona ubicada en el centro histórico de la ciudad y que momentáneamente se convirtió en mi hogar, trayendo a mi mente los recuerdos de niñez cuando me encantaba recorrer los senderos de la sierra en búsqueda de las mejores nopaleras y sus deliciosos frutos que en época de lluvia llevaba a la abuela para abastecerla de dulce y espesa mermelada a los tenderos de la localidad. La actividad comercial siempre formó parte de nuestro día a día y de acuerdo a la temporada, mi abuela, mi madre y yo elaborábamos productos artesanales para vender en el pueblo. Nos manteníamos de los que nos proveía la madre tierra. Buscábamos en el cerro biznagas y fabricábamos nieve. También alicoches para hacer unos ates con un muy buen sabor agridulce. Al finalizar el primer nivel de estudios y para seguir la tradición, regresé para apoyarlas en la elaboración de garambullos cristalizados y nopalitos en escabeche, con el fin de llevarlos a la capital y solventar mis gastos de alimentación y vivienda. Éramos 3 mujeres caminantes en búsqueda de los frutos y de las plantas medicinales que mi abuela preparaba para facilitar la curación de múltiples enfermedades. Recuerdo vivamente que en esos trayectos pude ver una gran cantidad de gorrioncillos de diferente plumaje, siendo el rojo el más abundante y que me inspiró posteriormente a cambiar el tono de mis cabellos, pasando de cobrizo a carmesí. Ese verano fue diferente. Nunca había caído en cuenta que mi familia no vivía de la agricultura y ganadería, sino de lo que nace de la tierra. Tampoco me había interesado cómo es que mi abuela sabía tanto, así que por primera vez me atreví a preguntarle sobre el origen de sus conocimientos y de su historia de lucha por conservar nuestras tradiciones. Un poco sorprendida, solo me comentó que mi familia era la última de una estirpe indígena que habitó las tierras de una zona conocida como el Gran Tunal y que de generación en generación se han ido transmitiendo las recetas, las pócimas y las costumbres, pero que tristemente la civilización las ha ido desapareciendo al paso de los años. Pude sentir su nostalgia cuando me relató que solo quedamos 3 en esta zona y que al tomar la decisión de irme a la ciudad, sintió que la tierra se abría y se tragaba nuestra cultura y que justo en ese momento el presagio de aquella vieja chichimeca que habló proféticamente estaba por cumplirse. No pude entender sus palabras, pero tampoco pude cuestionar más. El dejo de su tristeza me rompió el corazón. Regresé a la ciudad dispuesta a investigar sobre mis raíces y de por qué hasta ahora desconocía sobre mis antepasados. Pero, sobre todo, a lo que quiso decir la abuela al hablar de esa extraña profecía. Al entrar a la casona, fui sorprendida por la presencia de un gorrión rojo. Había elaborado su nido en el pórtico
justo frente al ventanal. Lo observé detenidamente y pude percatarme que su plumaje era igual al de aquellos pájaros que revoloteaban alrededor de las nopaleras y que tanta alegría me provocaba cuando los escuchaba trinar. Su llegada ahuyentó la soledad y desde entonces me obsesioné por dibujarlo, llenando cuadernos enteros con trazos frenéticos. Era como si mi lápiz quisiera descifrar el misterio oculto tras su plumaje. El torbellino académico me atrapó de nuevo. Los días escurrían como agua mientras repetíamos el mismo ritual. Yo desplegaba los libros, mi gorrioncillo afinaba su canto. Pasaron 7 años desde su llegada y extrañamente nunca formó una colonia en el tejado. Éramos solo el gorrión y yo, en un mundo en donde el sentimiento de no pertenencia me invadía constantemente. Había terminado la licenciatura y me preparaba para la titulación. Entre apuntes y exámenes, en ese constante trajín, las palabras de la abuela se desdibujaron, mis raíces ancestrales se volvieron sombra y el presagio, ahora evidente, quedó sepultado bajo tanta urgencia. Mis manos temblaron al abrir el cuaderno de dibujos. 7 años de gorriones rojos y 0 respuestas. Decidí parar mi actividad profesional por un momento y dedicarle tiempo a mi linaje. Llamé a la abuela para invitarla a conocer mi hogar de estudiante. Ella aceptó gustosa y arribó trayendo consigo una gran cantidad de conservas de tuna roja y amarilla. La sacó y comentó: Traje jocome, el fruto sagrado de nuestros ancestros. Y abriendo una de ellas, evocó con gesto de aflicción: Este olor ácido me ha recordado al mercado de tierra adentro, donde los españoles cambiaban dulces por libertad. Fue entonces cuando el frasco resbaló de su mano, causando confusión. Los vidrios saltaron como lágrimas de cristal y en el suelo quedó dibujado un mapa de nuestro tunal perdido. Sin entender del todo lo ocurrido, pregunté de inmediato: ¿Estás bien, abuela? Ella, sin tomar en cuenta mi sobresalto, miró a su alrededor y descubrió aquel gorrioncillo solitario dispuesto a entonar el canto de bienvenida a tan espléndida visita. Luego me miró fijamente y como si fuera hoy, mi mente recuerda sus palabras. Hija mía, ¿y este gorrioncito cómo fue que llegó a tu pórtico? No lo sé, viejita, dije sonriendo tímidamente. Ha sido mi compañero en las tardes de estudio. Es un tototzín que guía a los guerreros, dijo la abuela con voz casi apagada. Su mirada se perdió en el horizonte y por un instante pensé que los estragos de la edad ya habían echado raíz en su memoria. De un momento a otro reaccionó. Pequeña mía, hace tiempo que me preguntaste sobre el origen de mis conocimientos. Hoy, en el ocaso de mi vida, tengo que decirte que ese pájaro no llegó a tu casa por casualidad. Vino representando tu estirpe, una estirpe que para muchos causa vergüenza. Es tiempo que comprendas de dónde vienes y te enorgullezcas de la sangre guachichil que llevas. Un silencio abrumador se permeó entre nosotras. Atiné entonces a preguntar: ¿por qué vergüenza, abuela? La abuela apretó su mandil hasta que los nudillos se le pusieron blancos. ¿Vergüenza?, escupió con furia. Nos llamaron salvajes por no arrodillarnos. Y mirando al pequeño gorrión, empezó su relato, no sin antes suavizar el tono de su voz. Ay, mijita, tú sabes. Siempre se ha dicho que los guachichiles eran unos seres bravos, indomables como el viento del desierto, hábiles con el arco, guerreaban sin miedo
Y sí, hasta escalpaban a sus enemigos, los mutilaban y bueno, hasta se comían la carne de los prisioneros. Hace una pausa bajando la voz. Pero no todo es como lo pintan. Los chichimecas, sobre todo los guachichiles del Tunal Grande, que era como el corazón de lo que hoy es nuestro San Luis, les metían un miedo tremendo a los españoles y hasta a los otros indios que venían con ellos. Imagínate, mijita, hombres libres, dueños de esas tierras antes de que llegaran los de allá. Suspiró acomodando su rebozo. Nos llamaron salvajes, pero ellos trajeron perros que mordían carne viva y cadenas de 20 personas por soldado. Los chichimecas éramos libres, libres como el águila que vuela sobre el tunal. Y eso, sus ojos oscuros brillaban con ironía. Era lo que más miedo les daba, que fuéramos como el huizache. Nadie puede domar un árbol que crece entre las piedras. Abuela, ¿por qué me dices esto? ¿Cuál es el propósito de tu relato? Ay, hija mía del alma. La abuela extendió sus manos arrugadas como raíces hacia el ventanal donde la luz dibujaba líneas de memoria. Tú llevas en la sangre el orgullo del barrio de Tlaxcala, ese que escupió las monedas y las promesas falsas de los conquistadores. Eres hija de esa india guachichil que perdió hasta el último juicio, acusada de hechicería por tan solo susurrar libertad en lengua chichimeca. Te lo digo, hija, porque ese gorrión es el alma de la chamana que te llama a no dejar morir nuestra sangre. Tú eres la semilla que renace. La vecilla enmudeció. Fue un silencio tan denso que hasta el viento contuvo su aliento. La abuela lo miró y como alguien que mide un reloj de arena, continuó con desesperación. Eres hija de la vieja chichimeca que habló proféticamente cuando dijo que la tierra se abriría y tragaría a todos los de su nación si no le ayudaban en su campaña contra los españoles. Han pasado casi 500 años, continuó la abuela, sacando el polvo rojo de sus uñas como si fuera sangre seca. Pero nuestros dirigentes siguen repartiendo migajas como aquellos españoles que ofrecían lana y carne para domesticarnos. Sus palabras me atravesaron como cuchillos de obsidiana. Observé a mi gorrión y entendí el porqué de su presencia. Era un pájaro que, como mis ancestros, eligió la soledad antes que la sumisión y que llegó a casa para indicarme el camino. La abuela me tomó la cara entre sus manos. Él vino a recordarte lo que llevas aquí. Golpeó su pecho con el puño. Y aquí, señalando mi cabellera roja heredada de aquella chamana ahogada. Bueno, mijita, me voy porque el totol me llama. Pero tú, señalando el ventanal, cuando encuentres el nido vacío en el huitzachín del cerro, sabrás que es tiempo. Y acercándose a mí, susurró, Siyukuman Intlatipac, Tochichimecatu. Regresa a la tierra. Eres chichimeca. En el espejo, el gorrión se fundió con el viento del desierto, arrastrando consigo 5 siglos de olvido. Esa noche supe que el presagio de la abuela, aquel que tanto temía y repetía, cuando la última nieta olvide el tunal, la tierra se tragará nuestros nombres, jamás se cumpliría.
Enterré mi tesis sobre economía y planté la semilla de una gobernadora. Luego tracé un mapa del Gran Tunal con ramas del mezquital. Al día siguiente cambié mi titulación por lingüística indígena. La chamana no solo quería que recordara, sino que germinara sacudiendo los cimientos de mis antepasados. Hoy, cuando los niños de la sierra me preguntan por qué mi cabello sigue rojo como la tuna madura, les muestro el nido vacío que conservo en el estudio. El gorrión se fue, les digo, pero nos dejó todas las semillas.